transmitiendo desde la colonia San Rafael a todo el mundo. Escuchas Radio Nopal. 여러분은 지금 Contaminantes Anonymous를 듣고 계십니다. Вы слушаете Contaminantes Anonymous. Estás escuchando Contaminantes Anónimos. You are listening to Contaminantes Anonymous. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos sean a Contaminantes Anónimos por radionopal.com. El día de hoy tenemos el programa número ya 103 y es un programa muy especial. Tenemos a nuestro invitado que es el Sensei Ryu y vamos a hablar hoy de lo que es el Shizen-Do. Bueno, como ya saben, Contaminantes Anónimos es un colectivo socioambiental que busca crear un mundo más justo, responsable, incluyente y biodiverso a través del arte, la comunicación, la educación y el activismo en comunidad e individualmente. Es por ello que en colaboración con Radio Nopal creamos este espacio para traer temas que enriquezcan nuestro conocimiento, creen encuentros y profundicen sobre estos temas. Bienvenidas y bienvenidos, vamos a ir a un corte musical y regresamos. ¿Quieres apoyar a Radio Nopal? Encuéntranos en patreon.com/nopalradio y suscríbete a uno de nuestros programas de apoyo en donde recibirás varias recompensas como piezas de arte, descuentos en talleres, lugares y productos aliados, mezcalito en la radio, entre otros grandes regalos de parte de nuestra comunidad. No queremos parar de crear contenido. Radio Nopal. Bueno, ya estamos hoy de regreso en esta bella tarde soleada aquí en la Ciudad de México y estamos ahora sí con nuestro querido Sensei Ryu. Y bueno, Sensei Ryu es un experto en Shizen-Do, que es una filosofía espiritual que tiene sus bases en los principios del funcionamiento de la naturaleza cósmica, el equilibrio como energía interminable y el balance como entendimiento. Que la libertad es la búsqueda o no de la armonía de la vida y todo lo que nos rodea. Sensei Ryu, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, muchas gracias por su invitación. Estoy muy contento de estar en este programa y colaborar con lo que sea necesario. Cuéntanos un poco de tus inicios, ¿cómo fue que comenzaste en este camino? Tengo entendido que desde muy pequeño, desde los 5 años, fuiste a Japón. ¿Eres mexicano? ¿Es correcto? Sí, soy mexicano. No fui a Japón desde los 5 años. Fue ya más grande y de manera intermitente. Sin embargo, conozco a mi maestro de muy joven, ¿no? Desde los 5 años. Y bueno, pues ahí es como vamos comenzando. Fue una historia interesante, una historia en donde por causalidad, ¿no? Conozco a Shihan Motoharu Fujiwara, quien después a su vez, más adelante me conecta con Shihan Tsunanori Sakakura, quien es maestro de artes marciales en México. Nippon Kempo es el arte marcial que él comandaba. Ambos están ya, trascendidos, ¿no? Sin embargo, nos dejaron un gran legado y mi trabajo es compartirlo. Excelente. Entonces, ¿tú conoces a los 5 años por tus padres o cómo fue que fue esta interacción? Sí, fue por la mano de mis padres específicamente. Ellos siempre me apoyaron en esa línea. Desde pequeño tuve estos indicios, ¿no? Por ahí mi hermano cuenta mucho la anécdota que cuando tenía 4 años me llevaban como a todos los niños a ver los regalos que quería yo para los Reyes Magos. Y yo terminaba enamorándome de una esferita de cristal, un dragón, un rosario budista, etcétera, en una tienda china que estaba a un lado, ¿no? Entonces, por ahí despierta la curiosidad. Mi maestro y mi padre se conocen, me invita mi maestro a participar con permiso de mis padres en esta educación. Y ahí es donde comienza todo el camino. Y platícanos un poco entonces qué es el Shizen-Do, porque yo por ahí vi que incluso hay un arte marcial también, un estilo de karate, ¿no? Que le llaman Shizen-Do, pero esto es otra cosa, ¿no? Este es el camino de la naturaleza cósmica. Sí. Y cuéntanos un poquito qué es el Shizen-Do. Correcto. Aclarando un poquito el tema de por qué hay una escuela de karate. En realidad no solo hay una escuela de karate, hay incluso restaurantes de comida japonesa que se llaman Shizen, porque en realidad la palabra Shizen enfoca a todo lo que es natural, ¿no? Entonces
definitivamente una escuela de karate Shisendo es aquella que sus bases están en la naturaleza. Un restaurante Shisen es en el que todo está basado en la naturaleza. Como filosofía, como sendero espiritual, el nombre completo es Shisendo Dharma. Ajá. Dharma es esta bendición de conocimiento que se comparte con la humanidad. El Do es el sendero espiritual y el Shisen es la naturaleza, pero basada en la naturaleza universal. No solo pensando en plantitas o en el río, el lago, la montaña, sino todo el universo cósmico como es. Claro, no limitada a la naturaleza en el planeta, sino prácticamente pues todo, ¿no? Porque, bueno, aquí hemos hablado mucho de esto, de cómo también el ser humano, por más cosas artificiales que creemos, seguimos siendo naturaleza. Correcto. Y hay esta idea como si los humanos fueran algo aparte de la naturaleza, pero en realidad nunca nos hemos podido separar ni nos vamos a poder separar, ¿no? Somos parte de. Es correcto. De hecho, al final, si vienes de algo natural, eres parte de esa naturaleza, según el Shisendo lo explica. Podemos hablar del plástico que contamina, ¿no? Uh-huh. Podemos hablar de la gasolina, podemos hablar de lo que tú quieras, pero todo viene de una raíz natural. También es un poco más basado el concepto de la naturaleza de que todo como es perfecto. Entonces, tanto el bien como el mal es natural. Entonces, nuestro trabajo es encontrar ese balance de las cosas para poder evolucionar esa línea, ese camino, esa espiral. Y definitivamente la naturaleza basada en los conceptos del Shisendo Dharma está enfocado 100% a que todo es perfecto. Claro, no hay esta visión dual del bien y el mal, sino, por lo que tengo entendido, tiene más bien un sentido de consecuencias, ¿no? Cualquier cosa que hagas va a tener consecuencias y eso no te puedes escapar. ¿Es correcto? Es correcto. De hecho, la consecuencia nosotros le llamamos maestro, ¿no? Okay. No vemos, en efecto, como bien lo dices, no vemos el bien, no vemos el mal, vemos la oportunidad o la bendición. Okay. Lo que llamamos bien en general para nosotros es una bendición. Lo que llamamos mal en realidad es un maestro que nos está impulsando a fortalecer una situación personal, una situación de la vida psicológica, energética, espiritual, etc. Y 100% está basado en la evolución de las cosas, ¿no? El entender que todo es maestro, no es un problema, no es un error o no es algo realmente malo, nos ayuda a aprovechar esa situación y en lugar de mandarnos a la esquina o mandarnos a la lona de un golpe, nos hace que nos levantemos con más fuerza, que observemos con más intención y aprendamos de toda situación. Claro, y bueno, para poner un poco de contexto, pues te conocí hace 2 semanas en un círculo de hombres con nuestros amigos del clan, que es la primera vez que yo iba, me llamó mucho la atención y pues bueno, una de las cosas que más me gustó que dijiste y que más me llamó la atención es cómo en el Shisendo no existe la culpa y cómo la culpa es uno de los principales limitantes de nuestro desarrollo, de nuestra evolución. Cuéntame un poquito sobre eso. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, pues sí, definitivamente la culpa es el veneno del alma, le llamamos, porque al final no te permite crecer, no te permite avanzar, evolucionar, no te deja seguir más allá de lo que es evidente, ¿no? Cuando creemos en la culpa, que es el 99% de la población, ¿no? Y nos educan con base en la culpa, nos limita a entender la situación que estoy viviendo. Yo no puedo ver el maestro de la vida si me culpo, ¿no? Somos un poquito más enfocados al respeto. El respeto es la base de Shisen, ¿no? Hay una frase por ahí, Shisendo, que dice, amor es igual a respeto absoluto. Y entonces no necesitamos creer en pecados o creer en cuestiones negativas, malas, que sé que si las cometo algo malo me va a pasar. No, más bien, si yo cometo una falla o te falto el respeto a ti, definitivamente tu reacción va a ser maestra para mí, me va a hacer entender, si sé observar la vida con sabiduría, que algo no está bien y de ese algo debo de aprender. Y si yo enfoco mi camino a resolver todo aquello que me genera un aparente mal, al final va a terminar siendo la bendición de mi evolución. Entonces sí, la culpa, trabajamos nosotros muchísimo en ayudar a la gente a entender la no culpa, ¿sí?
No es difícil, solamente es cuestión de observar, de analizar la vida. Yo puedo decir que tuve, no sé, voy a inventarte, tuve una infancia muy dura y mis padres me educaron con mucha rudeza. Sí, pero el resultado es la fortaleza de mi presente. Y entonces, o me quejo de que me trataron con mucha agresión en el pasado, o les agradezco porque hoy la agresión de la vida me es fácil resolverla gracias a esa preparación. Son perspectivas, ¿no? Pero en mi perspectiva prefiero tomar la de la no culpa y sí la de la maestría, ¿no? Es un pequeño ejemplo de realmente cómo es que observamos el tema de la culpa. En cuestión a lo que hablamos en esa ocasión, con base a este gran círculo que trabajan por ahí nuestros amigos del clan, un círculo de puros hombres, me pareció fantástico porque hoy en día uno de los trabajos más difíciles, no solo en los hombres, también las mujeres lo tienen presente y pesa de la misma manera, pero hablando específicamente de este tema, como hombres sabemos que hay muchos hombres crueles, como también sabemos que hay muchas mujeres crueles, y hoy cargamos la responsabilidad de situaciones que quizás no tenemos por qué, ¿no? A mí me gusta llamarle el mal del taxi. Vas en la calle y un taxi se te cierra y entonces te peleas con el taxi, le gritas de todo al taxi y para ti ya todos los taxis son malos, ¿no? Y no, en realidad hay taxistas espectaculares que manejan increíble, que son muy agradables, que son buena onda, buena plática, algunos son hasta terapeutas, ¿no? Pero juzgo al mundo en general que se parezca a ese personaje por una situación. Hoy vivimos muchas cosas similares, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Y considero importante que estamos en una época en donde es primordial eliminar la culpa. Sí, y esto que mencionas, en psicología social me parece que le llaman prejuicio de grupo, ¿no? Cuando un grupo juzga a otro grupo en base a estereotipos, ¿no? Y cree que todo mundo en ese grupo es igual, ¿no? O sea, dicen, todos los que viven en el estado de Guanajuato son así, ¿no? Porque yo conocí 3 personas del estado de Guanajuato que eran así, seguramente todo el mundo así, ¿no? O todo el mundo que votó por X partido seguramente es así, ya está. Y en realidad no, en realidad hay toda una diversidad de poblacional y de personas y de formas de ser en todos los grupos. Y muchas veces, de hecho, eso se está volviendo cada vez más divisorio en la actualidad, un poco por las redes sociales y todo este tema que le llaman de esta forma en la que la gente se comunica en burbujas, ¿no? Y solamente habla con gente que piensa similar y no se atreve a platicar o respetuosamente con alguien que piensa muy distinto, ¿no? Y que tenga una visión completamente distinta del mundo. Y entonces se generan más fuertes estos prejuicios. Sí. Entonces creo que es importante, ¿no? Generar estos espacios de diálogo y me parece importante esto que dices de quitar la culpa. Es un buen paso, ¿no? Porque muchas veces nos sentimos incluso culpables de con quién nos relacionamos, porque no cumple como estereotipos o lo que supuestamente socialmente para nuestro grupo social debería de cumplir, ¿no? Correcto, de hecho termina siendo una pérdida de tiempo y de oportunidades porque muchas veces estás más preocupado por cumplir con tu círculo social en lugar de realmente ser libre, ser feliz. La libertad, yo siempre he dicho que la libertad es la capacidad de tomar decisiones desde el amor y la voluntad, ¿no? Y cuando no hay esa voluntad de decidir desde mi amor, sino desde la opinión de un círculo, de una esfera, de una comunidad, estoy trabajando para convencer a los demás, pero al final termina siendo una mentira, ¿sabes? Porque si no estás convencido tú de que lo que estás haciendo realmente te hace feliz, te hace sentir bien, cómodo, balanceado y entonces puedas poner toda esa pasión en tus acciones, mucho menos vas a poder hacerlo hacia los demás. Entonces termina siendo por ahí incoherente, ¿no? Por eso es tan importante y tan primordial trabajar esta línea. Y por otro lado, te pierdes la oportunidad de aprender, ¿no? Comentaste algo muy importante. No somos hoy capaces, o no, bueno, no es capacidad, más bien no estamos acostumbrados a escuchar
alguien que sea diferente, ¿no? Clasifico y genero mis propias barreras y entonces creo esas fronteras psicológicas entre los demás porque yo no creo en lo que tú crees, yo no me visto como tú no te vistes o como tú te vistes y entonces rechazo la oportunidad de aprender, ¿no? Sin embargo, no hay mejor oportunidad que aprender de aquello que no sabes. Entonces, si yo aprendo desde la base del respeto a escuchar a todo aquello que es diferente de mí, tengo una oportunidad ilimitada de conocer y aprender de puntos de vista diferentes, perspectivas diferentes, mentes diferentes. Cada ser humano es un universo. Entonces, no tengo por qué creer que todo lo sé, prefiero escuchar el corazón de cada quien y eso me va a brindar la oportunidad de crecer de una manera espectacular. Se los recomiendo. Claro, y bueno, regresando a esta observación, porque realmente si justamente en el universo pues no existe la culpa, o sea, si observamos el universo, simplemente están sucediendo una serie de acciones, pero no hay una sensación de culpa después. Ahora, hay mucho esta idea de que la culpa es necesaria para no volver a hacer algo, ¿no? Como una especie de reflejo de decir, ok, no vuelvo a hacer algo, pero realmente hay otros mecanismos para no volver a cometer, digamos, un error, entre comillas, o una situación que lastima a otras personas o nos lastima. ¿Cuáles son esos mecanismos que se pueden usar en lugar de la culpa? Mira, de entrada, hacernos consciente de que no es cierto que la culpa nos ayuda a no volverlo a repetir. Ok. Porque si somos honestos y lo observamos incluso en nuestra propia vida, ¿no? Cuando me castigan la primera vez en casa porque no hice algo bien, ¿no? Soy un niño y me castigan por hacerle una travesura a mi hermano. Lo voy a repetir. Definitivamente lo voy a repetir porque me lo van a prohibir. Y entonces la mente humana, tradicionalmente sabemos que siempre va a buscar aquello que está prohibido. Entonces no me siento culpable. Tal vez en ese momento sí, o si la situación fue demasiado grave me voy a sentir culpable en ese momento. Pero no es garantía de que no lo repita. Tal vez no lo repito con mi hermano, pero lo voy a repetir afuera, ¿no? En realidad el mecanismo más sano es el entender el respeto, ¿no? Si tú educas a los niños desde el inicio no a obedecer, sino a respetar, ¿no? Tenemos esa mala costumbre de decirle a los niños, obedece lo que te estoy diciendo, obedece lo que te están pidiendo. La palabra obediencia de por sí ya viene desde la esclavitud. Entonces al inicio te obedecen, pero cuando entran en la etapa de la adolescencia van a entrar en un rechazo a esa palabra energética, ¿no? Sin embargo, si tú trabajas el respeto, trabajas desde el inicio que hagas las cosas desde el respeto, haz las cosas con respeto, por respeto, etcétera. Conscientemente sabes que puedes o no estar de acuerdo con lo que estás haciendo, pero no debes de faltar el respeto porque vas a lastimar a los demás. Y entonces desde tu respeto, desde el respeto propio, vas a hacer la mejor forma, vas a expresarlo de la mejor manera y lo vas a hacer mejor. Entonces, para entender esta línea es bien importante, número uno, dejar de creer que sin la culpa no haces conciencia, porque eso está milenialmente conocido que no ha funcionado, ¿no? Yo no conozco personas o no conozco una comunidad que eviten la guerra con base a la culpa. Al contrario, por la culpa inician las guerras, ¿no? Sin embargo, con el respeto, yo no conozco a alguien que por respeto te declare la guerra. Entonces, ese es mi consejo, empezar por entender realmente y aplicar el respeto, eliminar la culpa y hacer a un lado la obediencia. Más bien el respeto desde lo que yo quiero, yo siento y lo que no me gustaría que me hicieran. Claro, y ahí entra, digamos, un aspecto que puede ser un poco subjetivo, pero no sé cómo lo manejen en el Shizendo, que es esta idea del respeto. Creo que sí hay un entendimiento universal, ¿no? Uh-huh. Pero solamente para tener más claridad, ¿cómo podrías definir el respeto quizás en una acción o en una enseñanza? O sea, ¿cómo le dirías a alguien, esto es respeto y esto, por ejemplo, es culpa, ¿no? O sea, en un ejemplo práctico, o aunque sea en una acción pequeña, en una acción cotidiana, en algo que hacen tus hijos, por ejemplo, tus hijas o quien sea, ¿cómo se genera eso? Ok, muy buena pregunta y de hecho creo que para muestra basta un ejemplo muy claro que todos hemos vivido en el amor. En el amor a veces nos hace falta el respeto de una manera muy intensa.
Y siempre procuro hacer conciencia en los demás para que entendamos que el respeto tiene que empezar por ti antes de poderlo entregar a los demás. Y lo mismo sucede con el amor. Entonces, amor es respeto al final. Entonces, en un ejemplo muy universal que estoy seguro que todos los que nos escuchen les va a cuadrar. Es ese momento en el que estás, por ejemplo, con tu pareja, ¿no? Estás con tu pareja y amorosamente o románticamente le dices, es que yo sin ti no puedo vivir. Es una palabra muy romántica, muy linda, muy tierna, que en su momento, sin hacer conciencia, pues vas a lo mejor hacerla sentir muy bien, o ella a ti. Sin embargo, es una carga de culpa muy fuerte, y es una culpa positiva, por llamarlo de una forma, pero es culpa al final. Porque ¿cómo le vas a decir a alguien que sin ese alguien no vas a poder vivir? Es como causarle una responsabilidad muy fuerte, porque con trabajos pueden con su vida, como para que tú además le digas que además tu vida depende de su amor, ¿no? Con base en el respeto es diferente. Una relación debe de comenzar desde el respeto personal. Entonces yo me respeto, yo me amo, yo entiendo qué es lo que quiero para mí, y por lo tanto cuando elijo a una pareja no voy a elegir como esa mala costumbre que a todos nos ha pasado seguramente, y si a alguien no, pues páseme el tip, porque esa mala manía de que conoces por primera vez a la chica que te gusta, ¿no? Y sales con ella y la primera conversación es, no, es que a mí me hicieron. Y no, yo he sufrido mucho y me ha pasado y me han hecho y luego la chica o el chico también hacen lo mismo, ¿no? Y no, sí, a mí me hicieron y bla, bla. Y entonces parece que te enamoras de su negatividad y al mismo tiempo le compartes la tuya y se enamoran o empiezan a salir con base a la lástima que sienten por sí mismos y esa mala vibra que comparten, ¿no? Y en realidad no está padre empezar por ahí, porque estoy seguro que has vivido cosas increíbles. Entonces, ¿por qué no mejor compartir lo que realmente quieres, quién eres, cómo eres, qué es lo que te gustaría hacer, sin la necesidad de culpar a la relación anterior, ¿no? Porque inconscientemente terminamos incluso castigando a nuestras parejas porque es que como en la relación pasada yo viví esto, entonces ahora no lo voy a permitir contigo. Sí, pero no lo vas a permitir ¿desde dónde? Porque a lo mejor no voy a permitir que me lastimen. Estoy totalmente de acuerdo. Pero para que no me lastimen, entonces no me voy a enamorar por completo, ¿no? Y entonces le das las obras a la siguiente. Entonces, en este punto es sumamente importante ser muy honestos, muy claros y empezar contigo. Para muestra, les voy a poner un ejemplo muy cortito, ¿no? El amor y el respeto es como el mar. Si empiezas por ti, que eso es algo que nos enseñaron ahora sí que ancestralmente, siempre te han dicho hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Ayuda a los demás, el mundo es más importante, dalo todo por ellos, tú eres al último. Yo les comparto que no, que empezar por ti no es egoísmo, empezar por ti es coherencia, ¿sí? Amarte a ti primero, respetarte a ti primero, es como tomar un vaso con agua del mar y analizar ese vaso con agua y probarlo y saber de qué se trata y qué es y cómo funciona y cómo se siente tenerlo adentro. Una vez que lo hago, puedo hablar del agua del mar, porque ya la probé, porque ya la sentí, porque la vibro y la tengo y la hice mía. Y entonces voy a ser muy coherente cuando te diga que todo lo que me sobra, todo ese amor que me sobra, o sea, ese océano gigantesco, es para repartir. Pero lo conozco y para conocerlo bastó un pequeño vasito de energía de amor o de energía de respeto. Entonces es bien importante empezar por ti para que seas coherente y puedas entregar y al final todo lo que compartas realmente tenga esa línea de coherencia. Ok, entonces por lo que estoy entendiendo, al experimentar una acción, digamos, que tiene esta vibración, llamémosle de respeto, puedo saber qué es eso en todo lo demás, ¿no? 100%. O sea, digamos, no es como necesario tener un guión de absolutamente todas las cosas que son respeto, sino saber qué es respeto en uno mismo, en algo sencillo, en algo cotidiano, se puede proyectar a saber qué es respeto en otro tipo de situaciones, ¿no? Correcto, de hecho, usando un poquito la modernidad, es como si yo diera un curso a un montón de personas y les hablara del respeto, pero me meto a ChatGPT, a GPT, a preguntar qué es respeto y le digo a la inteligencia artificial que me arme un guión para hablar del respeto.
Y entonces me arma el guión, lo veo y empiezo a hablar de ese respeto, pero ni siquiera sé lo que es el respeto, solo lo estoy leyendo, ¿no? Entonces no tiene sentido que yo te diga lo que es. Claro, puedo encontrarlo en el diccionario, me lo puedes decir tú, alguien me lo puede enseñar, lo puedo grabar y memorizarlo, pero nunca voy a ser coherente si no lo vivo primero conmigo. Si no me duele meter la mano al fuego o acercar mi mano a la vela, no sé lo que es el dolor de al tocar la vela, ¿no? Entonces, primero experimento, luego enseño. Claro, y por cierto, relacionado con esto de las relaciones que mencionabas hace rato y de cómo queremos a veces transmitir nuestro pasado en nuestro presente, justamente hace poco escuchaba en un podcast con un psiquiatra, se llama Paul Conti, que él decía que muchas veces consideramos que tenemos, haz de cuenta, 7 relaciones iguales, que todas tuvieron el mismo problema o se repitió el mismo patrón, pero en realidad no son 7 relaciones, sino es una sola relación, que, o sea, no es que vayamos repitiendo, sino que en realidad nunca cambiamos de relación. Siempre solamente seguimos una línea, cambiamos de persona, pero seguimos con el mismo patrón mental o con la misma actitud, con el mismo trauma, ¿no? Porque ese programa era específicamente sobre trauma. Y entonces, pues sí me hace sentido. De hecho, pues a mí me ha pasado también eso, caer en ese tipo de situaciones en donde esa huella te hace justamente reaccionar. Y pues sí, llevamos al final todo el bagaje de nuestro pasado, pues lo llevamos a nuestro presente, ¿no? De alguna forma. Pero bueno, en el Shisendo, que es además un camino budista, por lo que entiendo, recuerdo que mencionabas que era viene de una línea directamente de Siddhartha Gautama. No como tal, en realidad es el camino que tomó Siddhartha para la iluminación. Okay. Es el camino de la naturaleza. El maestro de Siddhartha fue la naturaleza. Él observó, él analizó, vivió, experimentó felicidad, tristeza, compañía, abandono, soledad, etc. Y con base a la experiencia, que es lo que estamos hablando, ¿no? Primero lo vivo antes de atreverme a enseñarlo, ¿no? Y con base a la experiencia que vivió de cada una de las cosas y las hizo más conscientes y las observó desde el respeto, no desde la culpa, terminó entrando en esta base de conocimiento tan sagrado que él tuvo y sigue teniendo. Y ahí en donde comienza. Entonces, Shisendo es Butsudo, es el sendero de Buda, los pasos que tuvo que dar Buda para entender la vida como tal, para entender y respetar la vida, el conocimiento, el funcionamiento de las cosas, el por qué un tigre se come a un ciervo, o el por qué un humano termina atacando a otro. Todo fue con base a experiencia, observación, análisis, y sobre todo empatía, ¿no? Entonces, sí, Shisendo, más que una línea búdica, es una línea natural, y el budismo, la iluminación se alcanza entendiendo a la naturaleza como maestro, no a otro personaje igual a mí, ¿no? Ese personaje es mi ejemplo. Entonces, en realidad sí, nosotros honramos a los budas y también a las maryas. Tengo que hacer mucho énfasis en eso. Una marya en Shisendo es como un Buda, pero mujer. Entonces, para nosotros en el Shisendo entendemos que la iluminación real es cuando el hombre alcanza su más alta conciencia, la mujer alcanza su más alta conciencia, y ambos aprenden del uno y del otro, porque no es lo mismo la iluminación femenina que la iluminación masculina. Entonces, yo puedo alcanzar mi máximo punto de conocimiento y entendimiento y comprensión por la vida, pero se lo tengo que compartir a alguien que no soy yo. Y ese yo, o ese alguien que no soy yo, tiene que ser una mujer, para que entonces yo pueda aprender de su frecuencia, porque yo nunca voy a entender la frecuencia femenina al 100%, y no mejor que una mujer, ¿no? Entonces, y viceversa. Ellas, por más que lo intenten, no van a poder entender al 100% la energía masculina, pero sí van a dominar la suya. Entonces, ¿qué mejor maestra de la frecuencia yin que una mujer? Y qué mejor maestro de una frecuencia yang que un hombre. Y juntando yin y yang, hacemos realmente un satori, ¿no? Un camino a la iluminación. Entonces, sí, Shisendo es todo ese esfuerzo que hizo Buda, Siddhartha, para lograr todo lo que logró.
Claro, y eso me recuerda, bueno, la semana, bueno, hace 15 días estuvimos hablando de Tantra y me gusta mucho que alguna vez leí esta historia del Tantra, que uno de los caminos del Tantra, porque hay varias tradiciones que lo manejan, fue un discípulo de Buda, bueno, del Buda histórico de Siddhartha Gautama, que probó diferentes caminos, probó el camino de la práctica, digamos, monacal, probó el camino de los escribas, pues, de los ahorita se me va el nombre, pero bueno, de los sabios hindús, ¿no? Que de los brahmas, ¿no? Yeah. Y probó diferentes caminos y realmente no lo encontró, y realmente su maestro termina siendo una mujer, que es la que es una mujer que es arquera, bueno, tira el arco, y ella le enseña a través de lo natural, justamente, ¿no? Del sexo y de la muerte. Él hace su ashram casi en un lugar donde creman cuerpos, ¿no? Y ahí hacen celebraciones, hacen fiestas. El rey que lo adoraba, Sahara se llamaba, el rey que lo adoraba no puede entender cómo este gran sabio vive con una mujer cualquiera o de baja categoría, porque ya ves que en la India había mucho eso de las castas y mucha discriminación por ello. Era como imposible pensar que eso pudiera pasar, pero sí, sin embargo, a través de esa interacción él logra la realización, ¿no? A través de ese entendimiento de lo natural, de que la muerte también es parte de, y no es un proceso en el que se puede también celebrar, ¿no? Y que no es necesariamente un proceso doloroso. Correcto. De hecho, nosotros a la muerte le llamamos trascendencia. No es que solamente algunos trasciendan, todos trascendemos, porque para nosotros la muerte solo es la continuación de la vida, y la vida es la continuación de una muerte anterior. Es un ciclo infinito en donde el alma necesita muchas vidas para poder seguir creciendo y evolucionando. Y en esta historia que nos cuentas, que por cierto es muy bella y muy cierta, sí, es una enseñanza Shizen, es una enseñanza natural. A la mujer se le detuvo espiritualmente hablando por cuestiones estratégicas, por cuestiones de control en la humanidad, porque al final nada te evoluciona más que una mujer. Y de hecho hoy está sucediendo una de las guerras más terribles, ¿no? Que es este conflicto que hay entre mujeres y hombres, que incluso las propias mujeres ya empiezan como a no estar de acuerdo tanto en ese conflicto, porque al final nada evoluciona más a la vida que la energía negativa. La energía negativa es la energía de la oscuridad. La energía de la oscuridad es el amor. Y el amor es la mujer. Entonces, tú me dirás si no te ha sucedido que de pronto cuando estás enamorado, la energía del amor, que es una frecuencia negativa y no por eso significa ser mala. Para nosotros negativo es evolución. Las cosas te salen mejor. Empiezas a animarte, te creces, te sientes muy bien todos los días, despiertas con una gran sonrisa, hasta cantas, ¿no? Estás cantando en todos lados, y en el trabajo le pones más emoción, más intención, todo te sale mucho mejor cuando hay amor en tu vida. Y no hay mejor personaje para enseñarnos a evolucionar que la mujer. Tan es así que en menos de 12 años han evolucionado de una manera impresionante todo aquello que tenían trabado, todo aquello que el machismo de alguna manera las tenía atoradas. Pero el machismo, si me permites decirlo al aire, literalmente nace desde los grupos controladores del mundo, ¿no? Nace con la necesidad de una religión en donde la mujer no tiene poder, un sendero espiritual donde la mujer no tiene poder, cuando en todo esto quizás pueda por ahí dañar algunas ideologías, pero por ejemplo, Siddhartha se ilumina gracias al conocimiento de Yosadhara, y Yosadhara gracias al de Siddhartha. Pero quito eso de la historia y dejo solo a un hombre. Y ese hombre reencarna constantemente y es el único Buda, ¿no? Entonces le quito a la humanidad la esperanza de poder iluminarse, cuando en realidad Shizen dice que no,
que si eres un ser humano, si eres un ser existente, si eres un ser simplemente que está vivo, tiene la oportunidad de evolucionarse. La iluminación de un mono es alcanzar a ser un hombre, ¿no? La iluminación de un perro a lo mejor es alcanzar a ser un delfín. No sé, estoy inventando, pero, Claro. pero sí es volver a nacer, es volver a despertar en un cuerpo con más habilidades, con más capacidades de comprensión y permitirme que en el camino vaya aprendiendo lo suficiente para darle coherencia y evolución a la vida. Claro, además, recuerdo que mencionabas que en la visión del Shizen todos hemos sido todo, ¿no? Todos hemos sido mujeres, todos hemos sido hombre, todos hemos sido toda la diversidad. Entonces realmente, no sé, sí me ha tocado oír personas que creen que en caminos espirituales, incluso mujeres decir que en caminos espirituales, que la mujer no se puede iluminar, ¿no? Uh-huh. O sea, como esta creencia de que si tienen un cuerpo de mujer, no pueden llegar a ese estado de iluminación, lo cual es absurdo, ¿no? Pero o sea, al final creo que no solamente se puede y obviamente se debe de poder, pero todos lo hemos experimentado, ¿no? Entonces pensar que no lo vamos a experimentar, ¿no? O sea, pensar que dejar un mundo mejor nada más para un grupo, pues eventualmente también nos afectaría, ¿no? Claro. De hecho, en un ejemplo muy claro voy a dejar aquí un entendimiento de por qué la mujer no solamente se puede iluminar, además es creadora de iluminación. La iluminación es realmente el renacer de tu conciencia, por una conciencia mucho más amplia, más clara, más sabia, más capaz, ¿sí? La forma en la que nosotros podemos evolucionar y trascender y llegar a una nueva iluminación, porque cada despertar es una iluminación, por eso se le llama el despertar, es volviendo a nacer. Entonces, ¿quiénes son las dadoras de vida? ¿Cómo le llamamos cuando nace un ser humano y la mujer digamos que tiene a su bebé, le llamamos que fue a dar a luz, ¿no? Claro. ¿Y qué significa eso? Pues que está ayudando a iluminarse a un nuevo ser, que ese nuevo ser seguramente viene mucho más evolucionado de lo que estaba en su vida anterior. ¿Y quién es el conducto para la iluminación? Pues la mujer, ¿no? Es realmente impresionante el poder que tienen, y cuando el poder de una mujer se une con el poder de un hombre, que también es impresionante, porque el universo no es tonto. El universo balanceó las cosas y le dio un gran poder de voluntad al hombre, un gran poder de voluntad a la mujer. Hizo dos energías, las unió y a cada uno le dio un poco del otro para entenderse, no para dominarse ni para convencer que lo que yo digo es lo correcto, sino para poder entender lo que tú dices o sientes. Entonces, cuando dos energías opuestas se comprenden, hacen este taijitsu, que es el famosísimo yin y yang, y hacen el balance del universo. Entonces, definitivamente nos han frenado mucho, ¿no? Y por eso es que creemos que solamente los elegidos pueden iluminarse. Todos somos elegidos al haber nacido y todos podemos iluminarnos, mujeres, hombres, animales incluso, que se iluminan y nacen en un ser más evolucionado al anterior. Entonces, en efecto, fuimos ya de todo antes. Por eso es tan importante respetar, porque tu peor enemigo en este momento quizás fue tu hermano en la ocasión anterior, y entonces en un acuerdo dijimos, oye, me toca aprender de fortaleza, y entonces el que más te enseña fortaleza es el que más busca debilitarte en esta vida, ¿no? Entonces, si lo vemos sin culpa, estoy teniendo un maestro enfrente que me va a ayudar a ser lo que no soy. Si lo vemos con culpa, voy a correr, me voy a esconder, me voy a encerrar en la esquina y que no me vea porque ya vine a molestarme, ¿no? Ese es el punto. Que digo, a veces en el momento puede ser muy abrumador verlo de esa manera, ¿no? Claro. Porque pues obviamente si alguien te está haciendo un daño o alguien te hizo un daño muy grande, podría sonar hasta como justificación, ¿no? El decir, ay, es que es mi maestro y ya... pero en el momento, pues realmente procesar esas emociones no va a ser tan fácil, ¿no? No, de hecho es un gran comentario el que estás haciendo y es bien importante aclarar. Y por eso lo que comentábamos hace un momento, tienes que empezar por ti, ¿no? Yo puedo entender que la persona que me está haciendo la vida de cuadritos es muy abrumador, ¿no? Y está acabando cada vez más con mi fe personal o está lastimándome mucho.
Pero tengo que aprender que yo soy el responsable de eso. Yo soy quien decide seguir ahí. Yo soy quien decide estar con esa persona, quien decide estar cerca, quien le da miedo alejarse, quien le da miedo tomar un cambio de vida. Entonces, ¿quién es quien debe de aprender? Yo, ¿no? En lo personal doy muchas terapias en cuestión a esto y me ha tocado mucha gente con esa situación, sobre todo mujeres que me comentan, oye, es que mi pareja me hace la vida terrible, ¿no? Y yo les pregunto, ¿cuántos años llevas viviendo ese infiernito en casa? Y hay quienes me dicen 12, 20 años, algo terrible, ¿no? Y yo digo, bueno, y si lo sabes, ¿por qué no te has ido? Es que me da miedo. ¿Te da miedo a qué? Me da miedo porque me amenaza. Ajá, pero ¿en realidad crees que eso va a suceder? O sea, tienes que tomar fuerza, tienes que ser valiente, tienes que salir de ahí, ¿no? Tienes que atreverte a dejar a la persona. Las personas que más nos obligan o nos lastiman psicológicamente son las que más miedo tienen. Entonces el miedo que tú estás sintiendo de atreverte a ser valiente y hacer un cambio en tu vida, en realidad solamente es el reflejo del miedo que te están haciendo sentir porque lo sienten. Por eso es que en la mayoría de las situaciones, la persona que es agresiva con otra termina suplicándole que no se vaya y rogándole y diciéndole y jurándole que no lo va a volver a hacer, porque definitivamente no quiere que se vaya. Ajá. Pero todo queda oculto bajo la culpa, por eso es tan peligrosa. Entonces, no es justificante el que tu maestro sea bienvenido, no. Es lo que sí es importante es entender que si estoy viviendo algo terrible, de verdad tengo que actuar. No quedarme callado o callada porque no quiero lastimar a la persona que sí me lastima. Uh-huh. Claro, y o sea, sí me ha tocado de hecho escuchar personas que pues les toma mucho tiempo porque son situaciones delicadas y difíciles, correcto, pero que llega un momento en que sí dicen, pues prefiero morirme a seguir viviendo esto, ¿no? Claro. Y toman esa determinación o tienen esa determinación de dar ese paso y decir, pues sí, hasta, o sea, aunque, digo, afortunadamente no le pasó nada a esta persona o no le ha pasado eso a esta persona que decidió tomar esa decisión, uh-huh, pero bueno, sí fue algo justamente basado en muchas amenazas, en mucha tortura. Claro. Y que es una tortura también que me parece que muchas veces es cultural, ¿no? Sí. O sea, vivimos en una cultura, si escuchamos incluso la música, ¿no? La música que escuchamos es justamente de te voy a dejar, maldita, maldito, sí, ojalá te mueras, Hay mucho odio. ¿no? Entonces no hay ni siquiera una forma o una puerta de pensar siquiera que se puede terminar una relación o lograr esta separación de una forma bella, ¿no? De una forma sublime. Correcto. De hecho, al final, sí, tristemente hay muchas mentes enfermas, ¿no? Y hay muy pocos guías que están no solamente dispuestos, sino con la capacidad de apoyar, ¿no? O sea, sí sé que hay muchos grandes maestros allá afuera ayudando a mucha gente, pero nunca va a ser el suficiente para abarcar a todas estas personas que quizás ocupan esa ayuda. Entonces, lo más sano es invitar a tratar de despertar. O sea, yo sé que no es fácil, pero analízate como persona, ámate, encuentra ese respeto y observa, siempre hay una oportunidad. El universo es muy sabio, o Dios, o en quien cada uno esté su fe, ¿no? Pero es tan sabio que siempre recibo, incluso por ahí dicen que siempre recibimos 3 oportunidades, pero nosotros la tenemos que tomar, nada es mágico. Pero aparece la oportunidad de, en este momento me puedo escapar de casa porque en casa me maltratan. O en este momento puedo hacer la llamada y denunciar. O en este momento se acaba de dar la oportunidad de, no sé, salir corriendo, ¿no? Que volvemos a lo mismo, que también es quitar la culpa incluso en las personas que no pueden dar ese paso tan fácilmente, ¿no? Claro. Porque luego pasa el error contrario en el que se dice, ay, es que tú eres culpable de lo que te pasa, ¿no? Claro. Y justamente ahí es también eliminar eso, ¿no? O sea, entenderlo como proceso y no caer en el peso de esa culpa, ¿no? 100%. De hecho, no son culpables, simplemente todavía no aprenden. Y si no aprendes, eso es algo que tenemos que tener clarísimo. La vida siempre nos va a poner al maestro. Y el maestro no se va a ir hasta que aprenda. Dice por ahí el dicho que el cobarde es el valiente es hasta que el cobarde quiere, ¿no? O al revés.
No lo recuerdo, pero bueno, se entiende. Ya saben cuál es el tema. Googleenlo. Exacto, googleenlo. San Google tiene la respuesta a eso, ¿no? Pero el cobarde es hasta que se vuelve valiente, vamos a llamarlo así. El punto aquí importante es que una persona puede estarte dañando porque conoce ya tu punto débil y ya eliminó tu voluntad, ya eliminó tu amor propio y entonces más se aprovecha. Y en eso está descargando su ira sobre ti porque es su medio de liberación. Pero cuando tú te rebelas y dices no más, ya basta, tu acción simplemente de rebeldía provoca mucho más miedo en alguien que creía que eras incapaz de rebelarte, ¿no? Entonces, en esa misma situación, entendamos que no tienen por qué sentirse culpables de lo que están viviendo y tampoco permitan que les digan que ustedes son culpables por vivir lo que están viviendo. No, entiende que si no lo has entendido, por eso lo sigues viviendo. Entonces, la forma correcta de salir de ahí es observar. Observa realmente. ¿Eres feliz con lo que tienes? Evidentemente no. Pero ¿por qué crees que estás sufriendo? Sí hay una línea de responsabilidad y tú estás tomando la decisión de quedarte. Si te quedas, está bien, pero analiza, observa, aprende a valorarte. Cuando yo me quedo en un lugar donde sufro, no me sé valorar. Entonces, ¿qué tengo que aprender? Pues a valorarme. Entonces empecemos a trabajar eso. Analízalo, internízalo, ¿sí? Mételo a tu corazón y di, a ver, ¿qué necesito hacer? Tal vez para mí sea muy fácil decir cómo valorarte, pero porque me valoro. Pero quien no se valora tiene todo el derecho en no saberlo, evidentemente. Platicaba hace un momento con unos muy buenos amigos que hablábamos de un tema de hay pequeñas cosas que a mí me molestan mucho y a los demás no, ¿no? Y entonces yo le decía, los demás tienen que aprender a respetar ese dolor que tú sientes por eso pequeño. Porque para mí puede ser muy absurdo lo que a ti te está haciendo sufrir. Pero tú no lo sabes resolver. Y entonces tengo que respetar que tú no lo sabes resolver. Como habrán cosas que para mí son muy difíciles y para ti pueden ser muy sencillas. Entonces, eso se llama empatía, ¿no? Empatía no es ponerse en los zapatos de los demás. Porque ponerte en los zapatos de los demás no te ayuda en nada. No vas a entender cómo sufren, porque no es tu mente. Y no puedes ocupar la mente de otra persona. Pero sí puedes respetar que tu camino es diferente. Y entonces, cuando nos encontramos personas con estas problemáticas, lo mejor que podemos hacer es animarlos a observar, a entender y aprender a amarse a sí mismos. Aliméntales ese amor que constantemente les quitan en su vida diaria, ¿no? Entonces, sí, claro que es un tema complejo, si no, no sería un maestro. Todos los maestros son complejos, incluyendo a los de las escuelas, ¿no? Entonces, entre más estricto es el maestro, pues más tiene que enseñarte. Entonces, sí es un tema de, si lo vemos desde la compasión, pues parece injusto, pero es un poquito más injusto que no aprendas a amarte. Entonces, esfuércense, es el único camino. Y bueno, vamos a ir a un corte musical, vamos a seguir oyendo otra canción de Tina Turner, que tiene un disco que bueno, fue un disco que hizo con estos cantos budistas, es un disco muy bello, Esta se llama Sarvesham Svatir Bhavatu. Y vamos a escucharla, regresamos. Y cuando regresemos, además, me gustaría hablar ahora del tema de cuando nosotros somos esos maestros, ¿no? O sea, sí. Porque casi siempre nos gusta hablar más de lo que nos hacen. Desde la victimización. Pero no de lo que hacemos. Y muchas veces somos victimarios también. Tanto como o más de lo que nos hacen, ¿no? Correcto. Bueno, vamos a este corte musical y regresamos. Gracias. Muy bien, ya estamos de vuelta con Sensei Ryu. Y bueno, nos quedamos en este tema de generalmente ver a los maestros como algo externo a nosotros, ¿no? O sea, como alguien de quien aprendemos y que nos genera alguna situación como, digamos, de una falta de respeto, ¿no? Sí. Pero muchas veces creo que lo más importante y lo más trascendente es cuando lo aplicamos en nosotros, ¿no? Y dejamos nosotros de ser esas personas que torturemos a otras personas o que nos comportemos de una forma... y muchas veces creo que no lo vemos, ¿no? O sea, generalmente, por ejemplo, me imagino que en una situación de pareja o en una pelea de pareja,
siempre escuchas en ambos lados lo mismo, ¿no? O sea, Sí. siempre escuchas en ambos lados la queja de la otra persona, ¿no? Obviamente hay diferentes niveles, estoy hablando en la generalidad, generalmente eso sucede, pero la realidad es que pues ambas partes tienen algo que choca, ¿no? Sí. Ya lo mencionaste un poquito hace rato en esto de desde cómo empiezan las relaciones, que empiezan a generarse por esta baja frecuencia, llamémosle, o esta interacción en donde te relacionas por lo malo de la otra persona en lugar de por lo bueno, entre comillas, Sí, pensando que no existe el bien y el mal. correcto. Pero bueno, ¿cuál sería un paso a tomar para empezar también a, de alguna manera, sublimar este tipo de situaciones personales y no caer en uno terminar siendo también un victimario o alguien que lastima, ¿no? Claro, sí. Gracias por la pregunta. Y sí, mira, es la misma línea. Y ambos sufren, sí, aunque parezca un poquito raro, en realidad ambos sufren. Sufre tanto el que ataca como el que es atacado, cada quien en su manera diferente y en su forma psicológica. No hay justificación bajo ninguna situación que la agresión se dé sobre otra persona. Eso definitivamente. Sin embargo, sí se entiende el porqué, ¿no? Todo está relacionado en la educación, en la base, ¿sí? Claro, y entender no significa volver a permitirlo, exacto, ¿no? Exacto. Más bien entender significa por qué debes de salir de ahí, ¿no? Y en el caso de aquellos que les toca o las veces que a nosotros nos ha tocado ser esa persona agresiva que lastima a alguien, consciente o inconscientemente, porque no podemos decir que nunca lo hemos hecho. Más bien seguro no te has dado cuenta, pero inconscientemente has lastimado con comentarios, con acciones, con desprecios, con despechos, ¿no? Con muchas formas somos capaces de lastimar. Familiares, amigos, parejas, etcétera. Y en realidad solamente tengo que analizar por qué soy así, ¿no? Es válido tener tus propias situaciones a resolver, no sé, podríamos llamarle traumas, ¿no? En Shizen lo vemos diferente, pero para hacerlo un poco más universal, podríamos tener nuestros traumas del pasado y eso lo estamos trayendo a nuestro presente y estamos lastimando gente. Entonces, sí es importante que hagamos mucho más conciencia en no solamente de quién nos lastima, sino también a quiénes lastimamos. Regularmente todo en el universo es un equilibrio, ¿no? Y en todas las situaciones que yo me he sentado a hablar con personas, con parejas, incluso con amigos que tienen una situación ahí que resolver, resulta que sí hay algo del otro lado que también lastima a esa persona, que definitivamente no le da justificación, insisto, y nunca se lo tomen como una justificación, pero sí tómenlo como un entendimiento de que las cosas no funcionan bien en ese equipo. Ajá. De entrada no hay un trabajo en equipo y entonces no hay una buena conexión y por eso cada uno le genera el caos al otro. Definitivamente siempre va a haber uno más agresivo que el otro. Sin embargo, no siempre es el más agresivo aquel que da a la luz su coraje, su enojo, expresa su forma de ser. Hay agresiones sutiles y las agresiones sutiles son tremendamente más agresivas todavía. He descubierto muchas relaciones en las que la persona que llegó sintiéndose víctima terminó siendo la más agresiva, ¿no? Porque quizás no se daban cuenta, o hay quienes sí lo hacían a propósito, en donde comenzaban a lastimar a la persona con pequeños detalles, con acciones, con desaires, con celos, con comentarios del pasado que sabían que les llegan al corazón y entonces lo insertan y de pronto la otra persona explota, ¿no? Reacciona de una manera agresiva, descontrolada y evidentemente lo primero que juzgamos es lo primero que se ve, pero no nos damos cuenta realmente desde dónde vino. Entonces existe de todo. Hay quienes son víctimas claras y fáciles de ver. Hay quienes son víctimas que parecen ser los agresores en realidad y viceversa. Entonces, aquí lo importante es realmente, por eso hago mucho énfasis en hacer conciencia en ti. La respuesta está en ti y solo en ti. No hay manera de que alguien te ayude si tú no quieres ponerte atención. Puedo llegar y si tú me vas a dar una terapia y me vas a ayudar, yo te voy a contar todo lo malo que me pasa y que me hacen.
pero difícilmente voy a estar consciente de lo malo que yo hago. Ajá. Y aunque esté consciente de algo, seguramente no lo voy a poder decir todo. Entonces, es importante escuchar siempre los dos caminos y entender. Y luego también hay este tema donde que siento que eso es quizás eso es lo más difícil a veces de entender, o desde mi punto de vista es de lo más difícil de entender. Un punto de equilibrio en el que se entienda que también hay acciones que pues va a ser inevitable que a alguien no le gusten, ¿no? Claro. Porque siempre, no importa qué tan aparentemente o qué tan supuestamente buena persona sea alguien o qué tan mala persona sea alguien, el impacto siempre va a ser diferente en diferentes personas, ¿no? Entonces a veces tú puedes decir, ok, yo voy a hacer esto y pues tal vez a una persona la va a hacer enojar, ¿no? Uh-huh. Y a otra persona la va a hacer feliz. Y vas a hacerlo con la intención de hacerle feliz pensando en que lo hiciste como lo hiciste con otra persona, ¿no? Claro. Pero en realidad creo que ahí también, y no sé cómo se ve eso en el Shizen, desde dónde tiene que surgir algo y hasta qué punto ya no te toca a ti si la persona se siente bien o se siente mal, ¿no? Sí, bien. Mira, en realidad todo está basado otra vez en la herramienta del respeto. Por eso es un cimiento el respeto. Ajá. Porque hablando en ese punto donde les platicaba un poquito o les recordaba que todos hemos vivido esos inicios de relaciones platicando lo mal que te ha ido en la vida, ¿no? Y compartiéndole lo mucho que sufres, ¿no? Si no has tenido pareja la primera vez, entonces le hablas a la chica que te gusta o al chavo que te gusta desde el dolor que sufres en tu casa, ¿no? Pero siempre te presentas como una víctima o hay un momento en donde lo haces, te presentas como una víctima y también quien te esté escuchando, ¿no? Cuando lo hacemos con base en el respeto, no necesito realmente saber quién te hizo sufrir. Necesito saber qué es lo que a ti te hace sufrir, que es diferente. Entonces, podemos empezar por el entendimiento. A mí no me digas que tu pareja pasada te lastimó. Mejor dime qué es lo que te dolió, no solo de la pareja pasada, sino que te duele de la vida en general, para que yo no vea como injusticia o no vea a un lobo en la película que te quiere hacer daño y yo no me convierta tampoco en ese lobo. Hay quienes tenemos la suerte de encontrar a personas que me escuchan y entonces lo que escuchan lo usan a favor mío, ¿no? Pero hay quienes también en su momento de obscuridad, porque ya se enojó, porque tuvimos un caos, utilizan eso también para lastimarnos. Entonces, lo mejor es comenzar por el respeto de las cosas. A ver, no te voy a contar quién me hizo daño, pero sí te voy a contar qué es lo que no quiero en mi vida, ¿no? Y eso no significa que te voy a bloquear, no significa que no te voy a dejar ser. Significa que si yo te digo que no me gusta, voy a inventar un ejemplo absurdo, que no me gusta el agua de limón, pero a ti sí te gusta, respeto que a ti te guste y tómatela, pero no quieras que yo me la tome, respeta que yo no me la voy a tomar, ¿no? Entonces, en esa misma situación vivo las emociones. Oye, es que a mí no me gusta que me hablen con groserías. Ok, entonces a ti en específico no te voy a hablar con groserías. Te voy a ser honesto, a mí me encanta hablar con groserías y así hablo con mis amigos. Entonces, entiende que con mis amigos voy a hablar así y contigo no, porque esa es la forma en la que yo a ti te respeto. Si yo le hablo muy decente a mis amigos, van a sentir que estoy enojado con ellos, ¿no? Entonces, cada uno tiene, y eso es una cuestión de aceptación, de adaptación, pero sí es importante escuchar. Por ahí hablan mucho de la comunicación. La comunicación es no solamente decir lo que siento, también es respetar lo que escucho. Y entonces ahí es en donde se va a poder hacer ese balance perfecto. Y también me imagino que es válido decir en algún momento, bueno, esta característica no estoy dispuesto a cambiarlo y por lo tanto, pues tal vez lo mejor es tomar caminos distintos, ¿no? No sí. Por una cuestión de el mío es mejor o el tuyo es peor, exacto, sino simplemente por decir, bueno, es incompatible y yo quiero seguir hablando de esta manera o yo quiero seguir siendo de esta manera y no tienes ni por qué tolerarlo, pero yo tampoco tengo por qué cambiar, ¿no? Es correctísimo. De hecho, acabas de hacer toda una expresión sabia porque eso es lo más importante, ¿no?
no estamos obligados a hacer lo que la pareja quiere que sea. No estamos obligados a hacer lo que el jefe, el amigo, el padre, la madre. No, simplemente estamos obligados a ser honestos. Entonces, nosotros tenemos otra pequeña frase por ahí que dice, siempre aplica sinceridad absoluta más cortesía. Ajá. Se vale decir la verdad, pero hay que ser corteses para decirlo. Conozco a más de 5 personas que me han dicho, es que yo no tengo pelos en la lengua, y yo escupo las cosas como son. Y se vale, y qué padre que seas tan sincero o tan sincero, pero eso no quita que no puedas ser cortés, ¿no? Y mucha gente confunde la honestidad con el ser agresivos. Y entonces escucho mucho, no, es que yo no puedo ser honesto porque siempre se enojan. No. Sé honesto con cortesía y te aseguro que no se van a enojar, ¿no? Entonces, en esa misma línea, en efecto, cuando hay una pareja y hay un choque, no estás obligado a estar con esa pareja para siempre. Si yo no estoy dispuesto a respetar lo que tú estás pidiendo, es más respetable decirlo. Uh-huh. Claro. Y bueno, hay otro tema importante, porque siento que muchas veces también se malinterpretan ciertas formas de reaccionar o de ser. Sí. Específicamente, lo pienso porque incluso en mi propia experiencia me he topado con momentos o personas que su carácter es muy fuerte y que mucha gente lo podría interpretar como algo que tiene la intención de lastimar. Y en mi caso no era algo que me lastimaba, sino algo que me sacudía, ¿no? Que era una forma tal vez aparentemente brusca, pero que me quitaba una idea o me hacía cuidarme más, ¿no? O sea, que venía desde un amor, aunque la interpretación cultural pudiera ser, ay, esta persona me quiere lastimar, ¿no? Que ahí me imagino que también hay aspectos culturales importantes. Sí. Yo alguna vez también tuve un maestro japonés, y que era muy, o sea, de un carácter muy fuerte, ¿no? Sí. Y alguna vez conocí una chava japonesa que me decía, eso quiere decir que a tu maestro le importas, sí. Porque para los japoneses, cuando ya no les importa, ya no te dicen nada, pero cuando les importas mucho, tienen esa actitud que puede parecer regaño, pero culturalmente es una manera de relacionarse en decirle importas. Ahora, obviamente, a veces se puede interpretar como algo, como en nuestra cultura, como un rechazo, como un golpe, sí. Pero en realidad tal vez es nada más una sacudida así de, ay, despierta. Y hay todas estas historias zen, ¿no? Sí. De que para ayudar a alguien a iluminarse casi que le cortan un dedo, cosas que parecen muy brutales, ¿no? Pero sí. Entonces, ¿cómo es esta relación también con una persona que tiene un carácter tal vez muy fuerte, pero que se pueda... O sea, que se pueda entender cuál es la línea entre, digamos, violencia y una intención amorosa. Ok. De entrada, otra vez, el respeto. Una persona con carácter fuerte no es la persona que te grita porque lo haces enojar, o la persona que todo te lo expresa con regaños o impulsos, ¿sí? Un maestro japonés es mucho más estricto con aquel que tiene grandes habilidades. Y entonces no confundamos disciplina, que es donde viene la persona a ser más estricta contigo, a mal carácter, que es donde creemos que eso puede ser un carácter fuerte. De entrada, un carácter fuerte es aquel que se domina a sí mismo. Ajá. Entonces, todos los maestros zen, todos los maestros budistas, todas las líneas sobre todo del zen, que es una línea muy disciplinada, van a ser maestros con carácter de mucha disciplina y además también con carácter muy fuerte. ¿Pero a qué nos referimos con el carácter muy fuerte? Que es una persona que no vas a sacar de sus casillas. Es una persona que no lo vas a hacer generar rabietas, no lo vas a hacer enojar. Pero sí te va a alinear, sí te va a mantener en una disciplina pura y sí te va a exigir si vales la pena para esa persona en específico. Sin embargo, un carácter fuerte no está relacionado con el insultar, con el ser grosero, con el gritar, con el lastimar. Un carácter fuerte se domina a sí mismo. Entonces, si tú me gritas y me ofendes y me empiezas a hacer muchas acciones para lastimarme y no me lastimas, tengo un carácter fuerte. Si me haces bu y me pongo a llorar, tengo un carácter débil.
Pero eso es muy distinto a que yo sea tu alumno y tú veas que tengo habilidades específicas en algo y me seas muy exigente, porque sabes que puedo. Y entonces no permitas que yo te diga que no puedo. Cuando veas que voy a flaquear, me vas a exigir el doble. Y no te caigas y vuélvelo a hacer y repítelo. Pero eso no es ser malo ni tener un carácter fuerte tampoco. Eso es ser estricto en la línea de que vale la pena el alumno. Ajá. Entonces es bien importante que la audiencia entienda y haga conciencia de que un carácter fuerte es muy diferente a un carácter estricto, ¿sí? El carácter fuerte siempre se va a dominar, siempre va a evitar insultar cuando está molesto, siempre va a dominar a sus propios monstruos. Hay por ahí una historia budista muy bonita, ¿no? En donde más o menos dice así, la voy a decir en corto, que dice que los insultos son como los regalos. Si yo tengo un regalo y te lo doy, si tú recibes ese regalo, es tuyo, ¿no? Pero si no lo recibes, ¿de quién es? Es mío, porque no lo recibiste. Así sucede con los insultos. Entonces, un carácter fuerte sabe recibir o no lo que viene, ¿no? Si tú me insultas y yo me ofendo, estoy recibiendo el insulto, entonces sí creo que sea lo que tú me estás diciendo. Pero si tú me insultas y yo no me ofendo, tú te vas a ofender más porque no me lastimaste. Quiere decir que no lo recibí y te quedaste el insulto tú. Ese es un carácter realmente fuerte, el que sabe entender y dominar su centro, sus emociones y su mente y no reacciona como una bomba. Ajá. En México le llamamos carácter fuerte a toda la gente agresiva. Y la gente agresiva no tiene carácter fuerte, tiene un carácter tan débil que los haces enojar muy rápido. Entonces todos aquellos que se sienten muy poderosos porque son gritones, porque insultan, porque ofenden, porque tratan a la gente mal, no son poderosos, están expresando su terror. Es la ley del ladrón. El ladrón tiene más miedo que tú cuando te va a asaltar en un autobús. Por eso llega, grita, ofende, porque trata de mandarte su terror para que lo sientas tú y te congeles. Y entonces, aunque traiga una pistola de juguete, logra asaltar a todos porque los domina con el miedo. Pero ese miedo era de él, solamente lo intercambió. Cuando no se lo reciben, es cuando escuchamos esas historias o esos periodicazos en donde dicen un grupo de mujeres o de hombres se defendieron ante un ladrón y lo atraparon y lo agarraron y le dieron a palos. Ajá, porque ya no se dejaron intimidar, ¿no? Entonces es lo mismo, una persona que grita, que ofende, que insulta y que maltrata a la gente psicológicamente no tiene un carácter fuerte, tiene un carácter tan débil que trata de imponer de una manera diferente, ¿sí? El carácter fuerte siempre estará relacionado con el dominio de tu propio ser y el carácter que tú comentas de ese sensei que le importa tu habilidad, que te vuelve su alumno, digamos, favorito porque tienes grandes habilidades, siempre va a ser mucho más estricto contigo, ¿no? Sí, y bueno, yo específicamente, sí tuve, bueno, él mismo nos contaba, ¿no? Sí. Que su propio maestro, que hablaba pues de la paz, del amor, de la armonía y todo esto, pero que tenía momentos en que casi que daba miedo, ¿no? O sea, claro, que la gente se echaba a correr. Igual, con sus alumnos más cercanos era mucho más estricto y mucho más, digamos, enojón, por decirlo de alguna manera, que con el público en general. Y justamente a veces siento que eso es lo que se malinterpretaba también, ¿no? Como que se pensaba, ay, es que como habla de amor y paz, tiene que ser una persona muy calmada, muy tranquila, muy como cariñosa, suavecita, ¿no? Sí. Y muchas veces, al menos en mi experiencia, algunas de las personas que más amorosas han tenido como esa forma, que aparentemente es muy ruda, claro, ¿no? Y que podrías decir, ay, pues, ¿qué onda, no? Pero que justamente hasta te forman cierto carácter, ¿no? Claro. Es sinceridad. Es sinceridad. Y aquella persona que sabe hablar de amor porque sabe lo que es el amor, te va a demostrar que en su momento de flaqueza es débil, que en su momento de desbalance es rudo, que el verdadero amor es honesto, ¿no? Sí, y por ejemplo, algo que yo alguna vez le pregunté a mi maestro, le dije, bueno, y cuando se enojaba mucho, ¿qué pasaba? O sea, había esa explosión de enojo y ¿qué pasaba después? Y me decía, después ya no había nada de enojo. O sea, era en el momento, era quizás esa
ese enojo abrupto en el momento, pero después no quedaba como un odio, un enojo o algo permanente. Simplemente era en el momento esa totalidad del ser. Así es. ¿No? En ese momento había esa explosión, pero no era algo que se quedaba lastimando justamente, ¿no? Totalmente. Y generaba cierto... Pues sí, también siento que luego en algunos puestos de cierto liderazgo, lo que he visto es que muchas veces no se pueden dar el lujo de ser, de no tener esos momentos de ser muy abruptos o de tener esa explosividad, ¿no? Sí. Porque es o lo hacen, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, no sé, me han contado de películas donde el director, cuando tienen grandes producciones, corren a 5 personas casi a propósito para que todo el mundo entienda que si no hacen algo bien, los van a correr. Sí. Y es porque si no funciona, si no se saldría todo de control, ¿no? Sí. Entonces luego, es algo que he visto, ¿no? Y que no sé si es algo que es, no sé si decirlo una falla, pero si es algo que justamente es natural, ¿no? Y es parte de la naturaleza hasta cierto punto. Sí. Sí, de hecho es un equilibrio. O sea, volvamos al mismo tema. Hablando de este ejemplo de donde el productor o el director de una película es demasiado agresivo en ese sentido. Es una tiranía. Pero es una tiranía necesaria porque él está lleno de líderes. O sea, la actriz, el actor, todos son divas, ¿no? Entonces, todos se sienten que nadie se los merece y a todos tratan hacia abajo. Y entonces, una persona que debe de liderar a líderes tiene que tener un nivel mucho más elevado. Si sus líderes están basados en el ego, pues entonces él tiene que dominar ese ego y por eso les funciona la tiranía, ¿no? Si tú llegas y le hablas con tiranía a un templo de monjes zen, se van a burlar de ti. Te van a ver así como, voy a tener compasión sobre ti. Pásale a meditar, te hace falta, ¿no? Claro. Pero si le gritas así a un artista de Hollywood, pues te va a poner atención y va a decir, ay, güey, este sí tiene carácter, ¿no? Porque es su perspectiva. Entonces, todo es perspectiva y ahí es en donde yo te decía, no existe ni el bien ni el mal. Más bien es una perspectiva, ¿no? Para mí puede ser malo el ladrón que pasó corriendo y me robó la cartera, pero su acción es para pagar las medicinas de su mamá que se está muriendo. Entonces, ¿fue malo conmigo? Sí, pero su motivo fue un bien. Entonces, un mal lo llevó a un bien. Ajá. Y entonces por eso hay que conocer todas las perspectivas. Tengo amigos que se ríen de mí porque cuando llego a perder algo simplemente digo, bueno, pues seguramente se me perdió porque no es mío y va a aparecer en las manos de alguien que necesita ayuda, ¿no? Y entonces me decían, ¿cómo no te enojas? Acabas de perder, no sé, 3,000 pesos. ¿Cómo por qué me voy a enojar? Si me enojo lo recupero, no, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me enojo? Si me enojo, sí lastimo mi hígado, sí lastimo mi riñón, sí lastimo mi corazón y mi cerebro y no resuelvo. Claro. Si no me enojo, tampoco resuelvo, pero no me daño. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, dependiendo del área, no puedo hablarle bonito a un ejército, porque si tengo el pelotón completo y les hablo bonito, los voy a ablandar y entonces cuando vayan a la guerra se van a morir de miedo porque ahí nadie les va a hablar bonito. Entonces les tengo que hablar como si mi voz fueran explosiones de bombas y de granadas y preparo a la gente para ser agresiva, para resistir la agresión. Entonces, cada área tiene su manera. Cada área tiene su balance y para dominar ese balance tienes que utilizar la energía contraria. Ellos no los quieren dominar, los quieren empoderar. Entonces usan la misma línea, ¿no? Entonces, al final no existe una respuesta correcta o incorrecta. Simplemente es qué es lo que le da balance a lo que tú necesitas provocar. En estos ejemplos que tú ponías del maestro duro, también me gustaría compartirles una experiencia personal, ¿no? Mi maestro, mi Shihan Motoharu, una ocasión, yo no se me olvida, tenía 11 años y entonces estábamos haciendo ejercicios y bueno, pues como buen mexicano se me ocurrió reírme de una tontería y me castigó porque los demás estaban muy serios en su trabajo, ¿no? Bueno, me puso una consecuencia, como dicen ahora, ¿no? Entonces, sobre mi acción hubo una consecuencia y me dijo, vas a hacer 100 lagartijas. Yo tenía 11 años y todavía no hacía 100 lagartijas. Entonces yo dije, wow. Shihan, pero es que yo no puedo con 100 lagartijas. ¿No puedes? No puedo. Bueno, entonces haz 120.
No, pero 120 menos. Tampoco puedes. Bueno, entonces a 150. Y hasta que no acabes te vas. Y dije, wow, mejor me callo, ¿verdad? Y entonces bajé y empecé a hacer, y te lo juro que llevaba 148 lagartijas. Me caí y dije, ya no puedo más. Y solamente escuché 200 o no te vas. Dije, no puede ser, ¿por qué abrí la boca? Pero seguí haciéndolo. Llegué a las 200. Bueno, en realidad hice como 300, creo, ese día, o se me hizo más del dolor. Pero ya antes de decir no puedo, me quedé callado. Hice mi fuerza de voluntad más alta y las hice. Sin embargo, el castigo consistía en que cada que yo decía no puedo tenía que empezar de cero. Así que si hacemos las cuentas, sí hice por lo menos unas 500, ¿no? Pero yo creía que no podía con 100. Él me demostró, por medio de disciplina dura, no blanda, dura, que podía con eso y 5 veces más, ¿sí? Pero esa forma de ser estricto me hizo romper mis propios límites. Cuando él me lo dijo gritando, me lo dijo fuerte y muy serio. Y se volteó y se fue y me dijo, hasta que no acabes. En mi conciencia y respeto por él, ni siquiera lo engañaba, porque yo podía sumarle de 2 en 2, ¿no? Claro. Pero no me atrevía. Cuando me levanté muy adolorido de los hombros y estaba enojado, pero ya no lo podía expresar porque dije, se va a enojar si me ve enojado. Entonces bajó y con una sonrisa me dijo, un tanto burlona, ¿no? O bromista, me dijo, y además estás enojado, todavía que te hice el favor. Y entonces yo volteo y lo veo y le digo, ¿cuál favor? O sea, casi me quedo sin brazos. Y me dijo, te hice 2 favores. 1, te enseñé que tu fuerza de voluntad es 5 veces más grande de la que tú creías. Y 2, te demostré que hoy, con algo que tú crees que es un castigo, es un premio. Y yo dije, ¿un premio? Esto no puede ser un premio. Y me dijo, sí, porque mañana vas a ser 5 veces más fuerte que hoy. Entonces, en ese entendimiento tan serio, tan zen, ¿no? Wow, sí. Pero tan duro, así funciona la vida. Y así me lo dijo. Y esto que te quede como experiencia para el resto de tu vida. Porque la vida es como las lagartijas. Siempre decimos que no podemos. Cada vez que decimos que no podemos, la vida nos pone otro maestrazo, ¿no? Más rudo, más agresivo y más intenso, ¿no? Y entonces sigo viviendo y entre más digo ya no puedo más agresiva se pone la cosa. Pero cuando empiezo a confiar en mí, resulta que pude con el último y todos los anteriores, porque la experiencia duró más tiempo de lo que debería. Y al final me demuestro que puedo, y no solamente pude, sino que no fue un castigo de la vida. Hoy soy más sabio y puedo acercarme a mi hijo, a mi hija, a mi amigo, a mi amiga, y darles un buen consejo con base a mi experiencia. Así que ese gran maestro dolorosísimo, terrible y cruel, terminó siendo el mejor maestro de la vida, ¿no? Entonces, veámoslo así. ¿Puedes o no puedes? Claro. Y bueno, esto no es una invitación a ser cruel. No, para nada, para nada. Hay que tener conocimiento del Zen primero, porque eso no es crueldad. O sea, ellos lo hacen con toda la intención filosófica, ¿no? Claro. Eso lo vemos en escuelas de artes marciales, eso lo vemos en el budismo Zen, en cualquier tipo de budismo. Una persona que se está preparando para algo tan balanceado con base a la experiencia de la vida, el dominio del cuerpo, etcétera, necesita mucha disciplina. Pero sí entendamos que incluso cuando una persona es agresiva conmigo, aunque no sea sabia esa persona, yo sí puedo ser lo suficientemente sabio para tomar lo mejor de esa agresión y lo demás hacerlo a un lado, retirarme de ahí, siempre. Siempre retírate, pero llévate la enseñanza. Ese es el punto. Sí, de hecho yo, por ejemplo, a mí lo que me pasó alguna vez es que en general con las personas que se portaban así o que me gritaban o algo así, Sí. Las veces que mejor lo entendí y que realmente no sentí una reacción a eso y que me quedé súper tranquilo, fueron las que al final se calmaron más, ¿no? O sea, como que dicen, pues no está reaccionando a lo que le estoy diciendo. No digo que siempre me pase, no digo que en la actualidad siempre me pase, pero las veces que me ha pasado, he tenido como ese temple o ese carácter de simplemente tranquilamente observar esa reacción de la persona, dejar lo que pase y no sentir una reacción, Sí. es cuando resulta mejor, ¿no? Totalmente. Te comparto otra pequeña experiencia. Una ocasión iba en autobús hacia mi trabajo hace 10 años.
un poquito más, hace como 15 años. Yo pienso que todavía estoy joven, pero ya no tanto. Y en el autobús se sube un par de muchachitos a saltar. Muchachitos, o sea, tendrían 14, 15 años. Empiezan a gritar con groserías, a ofender, etcétera, y sacan un costalito y echen aquí todo. Ya sabes cómo funciona el tema. Yo estaba hasta el fondo del autobús y entonces yo no encontraba mi cartera y me dijo, ¿qué buscas? Y yo, pues estoy buscando mi cartera. Y entonces saqué el celular y se lo eché el reloj. Y a la hora que encuentro la cartera, con mucha paz, le dije, oye, ¿te importa si te echo el dinero y me quedo mi credencial de lector y mis cosas? Son importantes. Como yo sé que para ti es importante el dinero que te estás llevando, porque sé que es para el bien de tu familia. Y entonces me queda viendo así raro, como diciendo, este güey, ¿qué, no? ¿De qué se drogó? No sé. Te lo juro, hermanito, que lo único que hizo fue decir, oye, güero, tú estás loco, ¿no? Y se bajó corriendo y tiró el costal en el piso del autobús. Se bajó y se echó a correr. Wow. Y su amigo atrás de él. Y no se llevaron nada, ¿no? Wow. Y entonces todos voltearon a verme así, aplaudieron y así. Dije, no, espérense, no aplaudan. Y una señora que estaba al lado me dijo, es que los asustaste por ser amable. No te asustaste tú. Se asustaron porque fuiste amable. ¿Qué hiciste? Pues no hice nada más que decir, no te tengo miedo, pero sí te entiendo. Compasión, ¿no? Claro. Y resultó. No digo que me va a salir toda la vida y tampoco quiero volver a vivir esa experiencia. Claro. Pero te cambia la vida cuando actúas diferente a como estás acostumbrado. Claro, y fue una reacción que no se dio, o sea, se dio espontáneamente, pero en base a un entrenamiento, ¿no? O sea, claro. Justamente todo ese entrenamiento llega a esa situación y genera ese tipo de reacciones. No es como que tú ya supieras que ibas a decir eso, iba a pasar. Exacto. ¿No? Sin embargo, es como esa magia que se da y que genera una reacción que justamente rompe ese ciclo de miedo, ¿no? Así es. Rompe ese ciclo de violencia, de que estos chavitos llegaron con esta intención violenta, de repente, boom, algo que no era violento, les cambió el chip y totalmente. Algo pasó, ¿no? Te saca de balance, ¿no? Uh-huh. Muchas veces me han dicho, oye, es que no sé qué hacer, ya no aguanto a mis hijos, son un desastre, están en la adolescencia, no me escuchan, etcétera. Entonces siempre les doy como consejo, desde la amabilidad, haz todo lo que ellos no esperen. ¿Qué esperan? ¿Esperan que siempre llegas a gritar? Pues ya saben no escucharte. Uh-huh. Llega esta vez amable, llega empática o empático, sé lo que nunca has sido. Y entonces van y lo aplican y regresan y me dicen, qué extraña magia hiciste que mis hijos se pusieron contentos. Y dije, yo no hice ninguna magia. Tú fuiste algo que no esperaban y eso siempre va a sacar de balance, ¿no? Y las experiencias nos preparan. Mira, yo tuve dos cosas bien padres que me gusta mucho contar. Uno, mi maestro me preparó bajo ser muy estricto a dominar mi mente, ¿no? Pero tuve un mejor maestro, que es mi hermano, ¿no? Mi hermano es 7 años más grande que yo. Y desde niño él, de alguna manera, sí me apoyaba y todo este tema, sobre todo en la parte de las artes marciales. Él jugaba fútbol americano. Y me decía, te voy a entrenar para que nadie te lastime y no sé qué. ¿Y cómo lo hacía? Pues lastimándome. Entonces me tacleaba, me golpeaba, me pateaba. Y me decía, ves, es que eres muy fuerte. Pero entonces, en sus ánimos, yo me aguantaba la golpiza que me daba, pero por no lastimar su ego. Yo decía, ay, mi hermano me quiere ayudar y si lloro lo voy a hacer sentir mal porque no va a funcionar su entrenamiento. Esa era mi conciencia, ¿eh? Wow. Entonces era muy chistoso porque basado en no sentirme culpable, porque pues en ese entonces yo no sabía ese tema de la culpa, terminaba aguantándome. Y entonces hace poco en una plática le dije, no sabes cómo te agradezco que hayas sido mi hermano y más que me hayas tratado como me tratabas en su momento. Porque cuando llegué por primera vez a enfrentarme en mi primer pelea de artes marciales con alguien, no me dolió. Claro. Me pegaba un tipo 8 años más grande que yo y como 20 centímetros más alto. Cuando me ponen con alguien igual que yo, pues era una broma, hermano. Claro. Entonces, hay un punto más en donde dije, sí, yo me quejé mucho de esto, pero el resultado es lo importante, ¿no? Uno de mis alumnos también me preguntaba, alumnas más bien, me preguntaba, oye, Shihan, ¿qué es el linaje? ¿No? Y entonces yo le decía, el linaje es todo el conocimiento que tú tienes y que hoy puedes aplicar. Y entonces me decía, ¿y cómo puedo entender el resultado de mi linaje?
¿no? ¿Por qué es tan importante respetar a los ancestros? Y entonces se lo decía y se los digo a todos para que si les sirve se lo queden. Es muy simple, tú eres el resultado de tus ancestros. Todo lo que dejaron en el ADN, todo lo que dejaron en la conciencia y en el inconsciente y en tu corazón es parte de lo que ellos trabajaron. Por bueno o malo que haya sucedido, hoy tú eres diferente. Hoy tú tienes una sabiduría, hoy tienes algo y es gracias a todo lo que viviste. Lo mismo es con la vida, ¿sí? ¿Te pudo haber tratado muy mal en algún momento? Claro que sí, a todos nos ha tratado mal, a algunos peor que a otros. Pero hoy tienes la oportunidad de ser mejor y es gracias a eso. Entonces mejor verlo con agradecimiento que con coraje, porque el coraje te puede llevar a enfermarte, pero con el agradecimiento te puede llevar a ser mucho más sabio y un gran consejero, una gran consejera, ¿no? Tú eliges. Wow. Oye, pues qué grandes enseñanzas, qué grandes historias. Me encanta que las hayas compartido. Mucho gusto. Y estamos ya llegando al final. Bien. Vamos a un corte musical y regresando, pues vamos a cerrar el programa con unos consejos, algunos consejos que des a nuestros radioescuchas. Claro que sí. Y pues bueno, voy a poner esta canción de Mercedes Sosa que se llama Todo Cambia. Y bueno, simplemente me pareció que todo cambia, ¿no? Finalmente. Así es. Y es un principio muy budista, Sí, en que lo único que nunca cambia es que todo cambia, ¿no? Es correcto, la impermanencia. La impermanencia. Así es. Tiene un toque además mucho más, bueno, quizás un poco más romántico en el sentido de revolucionario. Ok. Que bueno, queda también un poco con la comunidad, parte de la comunidad que nos escucha. Venga. Y bueno, vamos entonces a escuchar esta canción y regresamos. Buenísimo. Transmitiendo desde la colonia San Rafael a todo el mundo. Escuchas Radio Nopal. Estás escuchando Contaminantes Anónimos. Vous écoutez Contaminantes Anonymous. Estás escuchando Contaminantes Anónimos. Contaminantes Anónimos, pura vida, mae. Bueno, ya estamos de regreso y estamos llegando al final del programa. Y bueno, voy a también mencionar algunos comentarios que nos hicieron en algunos chats. Perfecto. Está Pam, bueno, felicito primero, excelente programa. Dice, ahí nos pasan los nombres de las canciones. Se los voy a dejar al rato. Buenísimo. Por ahí. Y nos dice, el programa de hoy aparentemente es distinto a los demás en temática, pero el crecimiento interno es parte del cuidado socioambiental. Totalmente. ¿No? Y menciona al maestro hindú Satish Kumar, que me encanta Satish Kumar, Sí. es un personaje bellísimo, Claro. que dice, take care of your soul and society. Sí. Cuida tu tierra, tu alma y tu sociedad. Entonces, pues me gustaría, sí, mencionar un poco de esto, ¿no? Claro. Realmente, hoy nos enfocamos mucho en, digamos, en una persona, en uno mismo y en las relaciones inmediatas, ¿no? Sí. En las relaciones más cercanas. Pero al final, eso es la base para también el cuidado de nuestra tierra, Totalmente. de todo lo que nos rodea, de nuestra sociedad. Sí. ¿No? Y creo que muchas veces hay esta idea de que ese aparente egoísmo no nos va a hacer cambiar las cosas importantes, pero tal vez no es que no nos vaya a hacer cambiar las cosas importantes, ¿no? Pero si queremos cambiar lo grande, tenemos que poder cambiar lo pequeño, ¿no? Definitivo. Porque si no podemos lo pequeño, mucho menos vamos a poder lo grande, ¿no? Sí. Y de hecho no es cuestión de tamaños, en realidad es que lo grande viene de lo pequeño. Entonces, si tú cuidas la semilla y cuidas la raíz, el resultado de la magnitud de eso va a ser gigantesco. Dice por ahí un dicho de Japón que dice que el aleteo de una mariposa puede crear un gran huracán, ¿no? Y eso significa que las pequeñas cosas hacen las más grandes. En efecto, hablando en el tema de contaminantes, ¿no? Definitivamente nosotros no podemos hacer nada por la naturaleza, no podemos hacer nada por el mundo, si no lo hacemos por nosotros primero, otra vez. ¿Cómo vas a respetar al mundo si no te respetas tú? En Shizen nosotros enseñamos que nosotros somos un reflejo perfecto del universo, ¿sí? Y el universo, si tú quieres conocerte a ti,
conoce al otro. Si quieres conocerte a ti, conoce a tu tierra. Si quieres conocerte a ti, conoce a tu planeta. Entonces, si tú quieres respetar al planeta, respétate a ti. Una persona que tiene perfectamente bien el concepto del amor propio, de la fe personal, del amor y la voluntad, de la capacidad de ser libre desde el respeto, tiene la capacidad de cuidar realmente el medio ambiente, tiene la capacidad de cuidar la naturaleza, porque al respetarte a ti buscas que todo lo que esté a tu alrededor esté bien. Si yo cuido la planta, si yo cuido el árbol, si cuido la forma de vivir, la forma de alimentar, la forma de incluso tratar a un animal, habla perfectamente quién soy por dentro, ¿no? Claro, y muchas veces, bueno, yo lo he experimentado, ¿no? Cuando mejor me siento es cuando también tengo capacidad de cuidar más lo que me rodea, sí, tanto personas como medio ambiente, hasta una planta. Sí. Y cuando no me siento tan bien, mi capacidad disminuye, ¿no? Claro, claro. Mi atención es mucho más cerrada. Entonces, insisto, uno de los puntos que más me importa que nos llevemos todos es que trabajes en ti, ¿no? Trabaja mucho en ti porque las mejoras que tú generes dentro de ti van a tener una repercusión de la misma forma. Si lo haces para bien, va a ser para bien. Claro. Si lo haces para mal, vas a resultar siendo un mal para lo demás, ¿no? Aunque no es tanto mal, sino es maestría. Y tengo otra pregunta que a ver Adelante. si logramos entender, porque no estoy seguro si la entiendo del todo, pero bueno, es de Karim, que dice: bello programa. Te quiero preguntarle que desde dónde habla, que aclare los condicionamientos, fuentes y demás de dónde habla. No me queda claro exactamente a qué se refiere con fuentes, condicionamientos. Ya. Pero bueno, esa es la pregunta. Y tenemos pocos minutos, pero no hay problema. De entrada, un fuerte saludo a Pam y también a Karim, ¿no? Y con mucho gusto le contesto su pregunta. De entrada, el Shisendo se basa en el Dharma. Entonces, no hay una fuente bibliotecaria, no hay una fuente en internet que tú te metas y encuentres información. Shisen tiene la línea de heredar la información, de comunicarla como fue antes, como fue el budismo, en donde el maestro enseña, los alumnos aprenden, evolucionan el conocimiento y lo empiezan a compartir. Entonces, definitivamente la fuente es la vida, los maestros somos todos y la experiencia es el mejor maestro. Excelente. Bueno, pues con eso voy a cerrar el programa. Bien. Y les quiero recordar que, un par de anuncios. Ahorita van a empezar las Agrolimpiadas, que es este evento agrodeportivo que hacemos en Contaminantes Anónimos cada año. Y ahorita todavía están abiertas las inscripciones, empiezan el 6 de mayo. Y pueden checar en nuestras páginas en, @contaminantes.anonymous en Instagram y en Contaminantes Anonymous en Facebook. Ahí pueden checar las bases, pueden checar el formulario, etcétera. Y bueno, está a punto de empezar. Les invito a que lo chequen, a que se animen, a que vean qué son. También, por cierto, antes de irme, me gustaría, Sensei Ryu, si hay algún contacto, más bien alguna página, sus datos de contacto. Sí, claro. De hecho, tenemos nuestra página web, senseiryu.com. Ryu es con Y. Sensei con S las dos. RYU. senseiryu.com, y ahí está la conexión directa para nuestro podcast, que tenemos ahí uno que se llama Te Conscientes. Excelente. Está Instagram, está YouTube, está Twitter, está Facebook. Tenemos un poquito más información en Facebook en cuanto a redes sociales. La página web pues tiene toda la información sobre nosotros, sobre lo que enseñamos. También les sugiero buscar por ahí Casa Ronin, ¿no? Es un templo espiritual que se dedica a abrazar a todo aquel que quiera compartir conocimiento con base a un beneficio hacia la humanidad. Y ahí tenemos también oficialmente nuestro templo Shisen. Pueden tomar contacto directo conmigo por medio de mis redes sociales y puedo ayudarles y apoyarles en todo lo que quieran, resolverles todas las dudas. Y bueno, pues les comparto que Shisen, su primer regla es: duda de él,
duda del maestro, duda de quien habla, para que te resuelva sí o sí todas las dudas que tengas y de verdad puedas entender el camino. Así que bienvenidos todos quien quieran. Claro, y bueno, hablando de Casa Ronin, que fue donde te conocí, en este círculo de hombres del clan. Correcto. Les comparto que también 25 de abril, martes, o sea, mañana. Sí, mañana. Va a haber va a haber de nuevo este círculo de hombres. Sí, súper recomendable. Es en Casa Ronin, que es en Idaho 27, en la colonia Nápoles. Uh-huh. Y mañana va a estar Betsy Vera Méndez, que es una coach certificada y consultora, facilitadora y coach de procesos de desarrollo organizacional con especialidad en Conscious Business Coaching. Padrísimo. Entonces, pues bueno, simplemente es a pesar de que es un círculo de hombres, pues bueno, mañana va a ser ella la que de alguna manera nos enseñe de toda su experiencia. La única vez que yo fui y que nos tocó conocerte, sí. Estuvo muy, muy bonito. La verdad, me gustó muchísimo. Entonces, pues bueno, es una invitación a este espacio que también ha generado pues muy buena vibra. Y por último, pues bueno, recuerden que también Contaminantes Anonymous seguimos haciendo sesiones. Ahora hemos hecho menos, pero en Los Cabos todavía siguen haciendo 2 veces a la semana. Wow. Y bueno, si se quieren acercar, realmente nuestras redes digitales son de alguna manera una forma, pero los invito a que sea en redes sociales presenciales. Buenísimo. Como yo le llamo, ¿no? Sí. Entonces van a estar las Agrolimpiadas. Esa es una muy buena oportunidad para conocer lo que hacemos y lo que estamos creando. Y pues bueno, nos vemos en 15 días. En 15 días justamente Karim va a ser quien prepare el siguiente programa. Bien. Y los dejamos con Crónica, que es el programa que sigue ahorita y que van a hablar hoy de van a hablar de un documental que habla sobre sobre la gente que migra a Estados Unidos para hacer trimming. Se llama Trimigrante. Okay. Entonces, pues bueno, les invito a que se queden con Kat Donoghue en su programa Crónica. Y este programa además va a quedar grabado y eventualmente subido a redes. Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias, Sensei Ryu. Con mucho gusto, gracias por invitarme. Nos vemos aquí en 15 días. Hasta la próxima. Hasta pronto, gracias. Radio Nopal existe gracias al apoyo de Foro Shakespeare, Cafeína Pura, Belmondo, en Asian Food.